La fatiga es uno de los factores más limitantes cuando estamos practicando deporte, pero cuando hablamos de la natación, creo seguramente muchos de vosotros estaréis pensando lo mismo, y es que es aún más importante la fatiga y se nota mucho más. Puedes considerarte que tienes un aeróbico muy potente, que estás en forma, estás fuera del agua haciendo otros deportes, otras actividades físicas y las haces muy bien, muy en forma y tienes, por ejemplo, un buen ritmo corriendo, pero saltas al agua, haces 2 piscinas y te notas extremadamente cansado, que te falta el aire y que no puedes más y que tienes que parar. Bueno, pues hoy voy a intentar analizar el por qué pasa esto, el por qué la fatiga nos hace hacer solo 2 piscinas y voy a intentar ayudarte a nadar durante más metros sin cansarte tanto, ¿vale? Vamos a intentar analizar el por qué o algunos de los motivos por los cuales pasa esto y voy a intentarte dar algunas soluciones que seguramente no te habrías dado cuenta y si prestas atención a todo esto seguramente serás capaz de nadar durante más metros antes de cansarte. Primero vamos a hablar de la respiración y es que cuando estás haciendo otros deportes fuera del agua, pues vas haciendo la actividad, vas haciendo el deporte y vas respirando de manera normal. Pero cuando estamos aquí en el agua tenemos una limitación y es que no podemos respirar en todo momento y como queremos, porque tenemos la cabeza dentro del agua y cuando tenemos la cabeza dentro del agua no podemos respirar. Por lo tanto estamos haciendo un trabajo de hipoxia durante un periodo corto de tiempo, pero este periodo corto de tiempo se nos hace eterno a alguno de nosotros. Esto es seguramente porque estás tratando de acumular el aire aquí cuando estás debajo del agua. Y esto hace que tengas una acumulación de CO2 y esta acumulación de CO2 hace que te crea una ansiedad de coger aire de manera muy repentina y con mucha necesidad. Para tratar de solucionar esto, debes de que cuando estás con la cabeza dentro del agua, ir exhalando, ir sacando el aire poco a poco para que cuando saques la cabeza para respirar ya tengas todo el aire fuera y puedas volver a coger aire. De esta manera lo que haces es evitar esa acumulación de CO2 y de esta manera no notarás esa ansiedad de respirar de una manera muy brusca. Si quieres ver cómo respirar en la natación, subí un vídeo antes del que voy a subir, de este mismo que estoy subiendo, donde ahí explico algunos trucos, algunos ejercicios de relajación, de cómo respirar, donde es muy fácil preparar este movimiento de respiración. Solo trata de coger aire y cuando tienes la cabeza dentro del agua lo vas sacando poco a poco para que cuando tengas la cabeza por el agua ya tengas todo el aire y seas capaz de volver a coger aire, ¿vale? Vamos a ver otro punto y es que no sé si te habrás fijado o te habrás dado cuenta alguna vez de cómo está tu posición corporal y es que la cabeza es un factor muy importante cuando estás nadando. Si llevas la cabeza muy levantada verás que se te hunden las piernas. Si llevas la cabeza muy para dentro del agua verás que se te hunde la parte delantera pero se te levanta la parte de trasera. Por lo tanto, debes de buscar un equilibrio en esta posición del cuerpo. Ahora vamos a hacer un experimento y es que nos vamos a estar aquí en la pared y nos vamos a empujar en posición de flecha, ¿vale? Primero voy a hacer la posición de flecha un poco más, las manos separadas y la cabeza un poco levantada. Vamos a ver hasta qué distancia llego y luego lo vamos a hacer bien y os voy a explicar cómo es hacerlo bien y veréis cómo la distancia se ve mejorada, ¿vale? Fijaros. Apenas he pasado esta colchoneta, no he llegado ni a los 10 metros, ¿vale? Cuando he hecho esto, la cabeza se me levantaba, se me hundían las piernas, todo el cuerpo se me estaba hundiendo
y no he sido capaz de hacer un buen deslizamiento. Ahora vamos a hacerlo bien. Vamos a colocar la mano encima de la otra, los brazos pegados aquí la oreja, a las orejas, la cabeza neutra, la columna vertebral neutra, las piernas juntas y activo el cinturón del core, toda la parte del core, y me concentro a tener una buena posición corporal. Fijaros cómo voy a llegar mucho más lejos. Fijaros que he sido capaz de hacer el doble de distancia. Si os habéis fijado, he sido capaz de hacer el doble de distancia. Y esto, ya lo veis, es un factor muy importante. Es solo tener la posición corporal perfecta. Somos capaces de tener todo el cuerpo en una posición horizontal. Y de esta forma evitamos hundimientos y mayor resistencia en el cuerpo. Si nos hundimos, tenemos mayor superficie de resistencia con el agua. Si llevamos una posición muy buena, pues tendremos mucha menos resistencia, ¿vale? Vale, seguimos con la posición de la cabeza. Cuando estamos respirando, la posición de la cabeza es muy importante. Si cuando vamos a respirar de manera lateral levantamos demasiado la cabeza, o intentamos mirar hacia atrás, o sacamos la cabeza por completo, vamos a tener mayor resistencia, vamos a perder esa técnica y esa fluidez, y a consecuencia nos vamos a cansar más y nos vamos a hundir más. Cuando respiramos, solo tenemos la cabeza aquí pegada al hombro y al brazo, y solo debemos de girar la mitad de la cabeza, ¿vale? Aquí vais a ver un ejercicio donde podéis mejorar esto, pero solo debemos de girar la mitad de la cabeza. Si miráis a algunos nadadores profesionales, veréis que solo sacan la mitad de la cabeza y apenas sacan la boca para respirar. Esto es para evitar perder esa posición de hidrodinámica tan importante para nosotros. Así que fíjate bien cuando estás nadando y cómo estás respirando para evitar sacar demasiado la cabeza. Otro de los factores cuando aparece la fatiga es que nuestros músculos se van tensando y cada vez tendemos a tener o hacer las brazadas más cortas. Es posible que tengamos que hacer un trabajo de movilidad y flexibilidad afuera del agua para intentar dar amplitud a ese músculo y a esos movimientos que hacemos. Si estamos acostumbrados también, pues cuando hacemos movilidad, flexibilidad o trabajo de fuerza, a hacer, por ejemplo, el press banca, y haces los movimientos cortos, no haces máxima extensión, máximo movimiento de rango, lo que haces es dar amplitud al músculo. Y es lo que buscamos en natación. En natación es muy importante tener esa amplitud de movimiento para, sobre todo, buscar ese alargamiento de la brazada, esa rotación del brazo, la máxima extensión aquí detrás del brazo, y buscamos esa amplitud de movimiento que seguramente puede ser que te falte, ¿vale? Los nadadores ya de por sí tenemos mucha flexibilidad, sobre todo en los hombros, en todas partes. Somos capaces de hacer pues la posición de flecha muy bien, y tocarnos los brazos por detrás de la espalda, pero la gente principiante que no ha nadado durante mucho tiempo pues tiene un poco esta flexibilidad o esa movilidad limitada. Por lo tanto, yo recomiendo hacer un buen trabajo de movilidad fuera del agua. Al igual que también recomiendo hacer trabajo de fuerza, porque cuando estamos haciendo fuerza, esa fuerza que estamos trabajando en el gimnasio luego nos puede servir para aplicarla fuera del agua. Podemos hacer movimientos parecidos en el gimnasio que nos recuerden a la natación, y de esta manera podremos aplicar esa fuerza dentro del agua, ¿vale? Es otro de los factores importantes. Otro factor bastante limitante
es intentar ir demasiado rápido al principio y de seguida, porque no hemos calentado, porque no estamos acostumbrados, nos vamos a cansar demasiado y no seremos capaces de nadar durante más tiempo. Lo que buscamos es, por ejemplo, hacer un calentamiento, hacer una progresión, y a medida que te vas sintiendo más cómodo, a medida que haces más sesiones de la natación, podrás ir incrementando esa velocidad, pero no debes de emocionarte con tu ritmo de natación al principio. Como por ejemplo también cuando estás nadando y mucha gente no hace trabajo de pies o hace mucho trabajo de pies o solamente hace trabajo de brazos o tira prácticamente solo con trabajo de pies. Debemos de buscar un equilibrio entre hacer buena frecuencia de brazada y buena frecuencia de patada. Buscar un equilibrio entre los dos, porque de esta forma, aparte de que nos ayuda a tener una muy buena posición horizontal básica, pues también nos coordinamos entre brazos y piernas y mantenemos un ritmo coordinado entre los dos troncos, el superior y el inferior. Es muy importante pues mirar qué ritmo tenemos de piernas para acompañarlo con el ritmo de brazos, y lo mismo con el ritmo de brazos para acompañarlo con el ritmo de piernas, ¿vale? Es uno de los factores que también debéis de tener en cuenta cuando estamos nadando. Otro de los factores que también te puede ayudar a mejorar en tu ritmo de natación y no cansarte tanto es entrenar en grupo. Cuando entrenes en grupo, normalmente eres capaz de hacer mucho más rápido y de una manera más eficiente. Uno por otro os ayudáis entre vosotros y esto fortalece tu ritmo de natación. Si estás entrenando solo, a veces pues te despegas, te desmotivas un poco y dices, bueno, estoy entrenando solo, no pasa nada si me salto pues unos metros, unas series. Pero en cambio, si estás entrenando con grupo o con algunos amigos, esas series que te saltarías si estás solo, te fuerzas a hacerlas en grupo y de esta manera pues vas a poder mejorar de una manera más eficiente. Vale, para terminar, es muy importante tener tu entreno organizado. No puedes llegar aquí a la piscina y tener una hora y decir, pues voy a nadar una hora seguida, porque si cada día que vienes haces una hora seguida, no vas a mejorar en tu natación. Debes crear series, bloques, ritmos diferentes. Por ejemplo, si quieres hacer 1000 metros, puedes hacer 5 de 100 más 10 de 50, puedes hacer 10 de 100, 2 de 200, 4 de 100 y 4 de 50, y pues hacer diferentes ritmos, porque si siempre haces nado extensivo durante mucho tiempo, no vas a encontrar mejora a largo plazo. A corto plazo a lo mejor sí, pero lo que quieres siempre, o lo que queremos todos los nadadores, es encontrar esa mejora a largo plazo. Por lo tanto, trata de organizar tu entrenamiento y prepara pues en diferentes bloques, en diferentes series, y de esta manera verás cómo vas a mejorar mucho más tu natación, ¿vale? Hasta aquí pues he analizado algunos aspectos interesantes que pueden hacer limitar tu natación por culpa de la fatiga. Espero que cojas la libreta, que los apuntes y prestes más atención cuando vas a la piscina, y sobre todo deja un buen like, un comentario y sigue apoyando este canal para seguir creciendo y darle mucha pena. Así que si tienes alguna sugerencia de idea o alguna cosa que te gustaría ver en los comentarios, déjamelo y lo voy a preparar sin ninguna duda. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y adiós.